Vale, la clase de hoy va a ser cortita porque, bueno, no es mucho tema, pero prefiero dejarlo solo con los pecados capitales, intentar darlos todos y luego ya a la semana siguiente ver las virtudes contrarias a los 7 pecados. ¿Vale? Estábamos diciendo que los pecados capitales, el problema que tienen, vienen de caput cabeza, quiere decir que el problema que tienen es que de ellos salen multitud de pecados. O sea, por ellos hay un montón que están relacionados con eso y los iremos viendo porque algunos los citaré. El tema es que me acabo de quedar en blanco. Esto es estupendo porque así luego te voy a hacer un montaje y no veas qué bien. Ya sé lo que iba a decir. El problema que tienen los pecados capitales es que crean hábito. Crean hábito. O sea, tú, pues si por ejemplo tienes tendencia al vicio de la ira, pues creas el hábito de contestar con ira o de dar golpes o de contestar con violencia a cualquier situación que te sobrevenga. Cuando pierdes los nervios. Entonces, como siempre tiendes a responder de esa manera, crea un hábito adquirido. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la envidia. Con la envidia lo más seguro es que hagas juicios erróneos, ¿vale? Y entonces vas a tender a un hábito de juicio, o sea, tener juicios con la gente, con lo que está pensando, con lo que está diciendo, porque tienes ya la tendencia de la envidia a esto lo está haciendo por esto en realidad. Entonces todo eso, los hábitos cuesta muchísimo desarraigarlos. Por eso precisamente la Iglesia te dice, que es maestra y es sabia, que para que un hábito cambie, se corrija, hay que hacer otro hábito, quitar el hábito malo y poner un hábito bueno, y eso se consigue a través de las virtudes. Entonces, es muy interesante porque esto se ha descubierto a nivel biológico. O sea, se ha visto que un hábito malo hace unas conexiones neuronales en el cerebro de forma que cada vez es más rápida la respuesta. Por ejemplo, si tú tienes tendencia a la pereza, a no hacer nada, cuando te piden algo, cada vez va a ser más rápido porque están hechas las conexiones neuronales a decir, puff, no. Entonces, si empiezas a practicar una virtud, que en el caso de la pereza sería la diligencia, al principio te va a costar muchísimo más esa respuesta diligente, o sea, que salga de ti, si tienes pereza, hacer las cosas rápido. ¿Por qué? Porque las conexiones neuronales no se han creado. Sin embargo, se sabe que se van creando por la repetición y la repetición y la repetición. De forma que llegará un momento en que te costará menos hacer las cosas que decir, puf, la respuesta primera que te saldrá será ir rápido a hacerlo. Si eres constante con las virtudes. Y esto es porque el cerebro te va a ayudar. Ha dicho, tú estás acostumbrado a hacer esto y te voy a ayudar para que esta respuesta sea rápida. Entonces es muy interesante todo eso de la neurociencia porque, como sabemos, somos una unidad de cuerpo y espíritu y entonces es muy chulo ver que efectivamente es así. Efectivamente todo lo que hacemos nos afecta de una manera para bien o para mal. Y que de alguna forma practicas las virtudes si tuviéramos el cerebro de un santo y viéramos sus conexiones neuronales, veríamos que efectivamente tenemos el cerebro, o sea, se puede saber si es el cerebro de un santo. Bueno, los pecados capitales son 7. 7 pecados capitales. No voy a seguir en ningún orden así establecido porque aunque normalmente se nombran, pues yo voy a ir pues, conforme los he ido anotando, pues conforme las vamos a ir diciendo. Vamos a empezar con el pecado de soberbia. ¿Por qué? Porque el pecado de soberbia es el más difícil de desarraigar. Quiero decir, es el pecado del demonio, que decía non serviam, no serviré, que se pone en el mismo lugar que Dios. Y por eso es uno de los más difíciles de atajar. Y al cielo solo se entran los humildes. Entonces, la soberbia, Jesús habla de este vicio, el vicio de la soberbia, en la parábola del fariseo y el publicano. Cuando van los dos a orar, ahí se ve claramente quién es el soberbio. Porque el soberbio es el que se pone delante, abre los brazos, habla en alto para que todo el mundo lo entienda, está comparándose todo el rato con un pecador y además se justifica. Yo lo hago todo bien y yo soy perfecto.
sea, la verdad es que hace una caricatura del soberbio Jesús impresionante. Es buenísimo contando historias, ya lo sabéis, Jesús es buenísimo, pero es que te ríes del fariseo. O sea, lo pinta de tal manera que te ríes de él. Que yo creo que es un poco, el Señor no le gusta la soberbia, pero en el fondo nos ve un poco caricaturas cuando somos un poco soberbios, porque no puede dejar de ser misericordioso. Nos ve un poco así. Pero quiere mostrarlo así para que nos demos cuenta hasta qué punto es falso totalmente. La soberbia te hincha, o sea, es totalmente artificial. Y luego, sin embargo, tenemos al publicano, que es el humilde, que no se atreve a levantar la vista, que solamente se está fijando en él, no se está comparando con nadie. Esto es interesante. El humilde no se compara con nadie, solamente sabe su verdad. Pues perdóname, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Entonces dice que el humilde salió justificado, salió con paz y el soberbio no. Bueno, Santo Tomás, bueno, la parábola, por si lo queréis apuntar, está en Lucas 18, del 10 al 14 está la historia del publicano y el fariseo. Santo Tomás define la soberbia como el amor desordenado a la propia excelencia, o sea, a mi propia perfección, un amor desordenado. Vamos a ver, nosotros tenemos que aspirar a una perfección, dice Jesús, ser perfectos como mi Padre es perfecto. O sea, en los tibios los vomitará de su boca. Entonces nosotros tenemos que tener interés en ir perfeccionándonos, o sea, en ir mejorando, quitar todas estas imperfecciones que tenemos, practicar las virtudes, pero no por destacar y que estemos en estampitas. O sea, yo quiero ser súper santa, porque así voy a estar en estampitas, me van a hacer esculturas, me van a hacer novenas, todo el mundo va a hablar de mí y voy a dejar un recuerdo maravilloso. Oh, no, no. En realidad nosotros tenemos que querer ser santos y ser más perfectos, porque así se muestra la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder hacerlo. O sea, nosotros no podemos ser perfectos. Los que son perfectos son los que están en el cielo, y ha sido porque Dios les ha perfeccionado, que decir, es la gracia de Dios, ¿vale? Entonces nosotros queremos eso porque se va a mostrar la gloria de Dios. Cuanto más santo eres, más se muestra la gloria de Dios, lo que la gracia de Dios ha hecho en una persona. Entonces es básicamente para dejarle espacio a Dios para que haga lo que quiera, o sea, que se goce, que se derrame y que ame en nosotros sin que le pongamos obstáculos. Eso es lo correcto. Ahora, si tú tienes un amor desordenado por la perfección, o sea, buscas la perfección para tú sentirte bien, entonces ahí hay soberbia. Hay varias características que se pueden ver en el soberbio, en la forma de ese amor desordenado que he dicho. Primero, el soberbio se gloría de los bienes naturales y sobrenaturales como si procedieran de sí mismo y no de Dios. O sea, yo soy así de simpático porque me lo he trabajado. Yo tengo este sentido del humor por eso, porque me lo he trabajado. Y tengo esta voz porque me la cuido. Canto así de bien porque yo me cuido mucho la voz, así como si tú no tuvieras un don natural que Dios te dio y que naciste con ciertas cualidades para cantar o con cierta simpatía natural, ¿vale? Entonces tú dices, no, procede de mí, o sea, soy yo con mi trabajo, con mi cuidado, con mi esfuerzo, como he conseguido tener estos dones naturales. Esta es una de las características del soberbio. También está gloriarse de los bienes como debidos a mis méritos, o sea, es que me lo merezco. Y en este caso estamos hablando también de los bienes físicos, ¿no? Me merezco esta casa, me merezco este coche, me merezco este trabajo, porque me lo he trabajado, porque es gracias a mi esfuerzo. Que indudablemente el trabajar es algo bueno, pero eso no quiere decir que porque trabajes muchísimo vayas a triunfar en la vida, vayas a tener muchísimo dinero y muchísima gente muy trabajadora que está todo el día trabajando, pero es pobre. ¿Por qué? Pues porque las cosas son de Dios y Dios es el que distribuye y también distribuye los bienes. Entonces, si te ha ido bien en la vida con tu trabajo, también se lo debes a Dios. No es porque te lo merezcas, porque hay muchísima gente más inteligente que tú, que trabaja mucho más y sin embargo no ha tenido esa oportunidad que a ti se te dio. Eso luego se dice que cuanto más se te dará, más se te pedirá, ¿no? También
el soberbio se gloría delante de los demás de aquello que no tiene. O sea, no solamente de lo que tiene de forma natural o que ha adquirido con su trabajo, sino también de lo que no tiene. O sea, presume de, pues eso, yo es que soy el mejor investigador científico que hay y no, no lo es para nada, ¿no? O es que yo tengo un oído perfecto y luego no lo tienen. Entonces, eso es vanidad. Vanidad es uno de los pecados que vienen de la soberbia. Ya dijimos que los pecados capitales hacen que haya muchos pecados que derivan de ello, ¿vale? Pues uno de ellos es la vanidad. La vanidad es presumir exageradamente de incluso lo que no se tiene o exagerar las dotes que sí se tienen. Con palabras, eso es jactancia. Jactancia es que estás todo el día presumiendo de lo guapo que soy, de lo listo que soy, de todo lo que sé, de todo lo que he ganado, y mira qué bien, y mira cómo soy, así todo el rato. Eso es jactarse, ¿vale? Exageradamente, todo el rato presumiendo, todo el rato presumiendo de todo lo que tienes, o todo lo que sabes, o todo lo que tienes, o todo o cómo eres. Entonces también está la hipocresía, que la hipocresía es que se cree, el soberbio se cree santo. Se cree santo, se cree muchísimo más justo y perfecto. Es otro de los pecados que derivan de la soberbia. Vanidad, jactancia, hipocresía. Porque en el fondo el soberbio sabe que no es perfecto. De hecho, cuando alguien lo descubre se frustra mucho y se indigna, ¿eh?, de que alguien le haya descubierto. Porque no puede permitirse a sí mismo fallar. Porque es muy autoexigente un soberbio, muy autoexigente. Entonces, como él ama su perfección, no puede soportar que los demás no la vean. Entonces, para eso lo que intenta hacer un soberbio es hacer la forma posible de llamar la atención, de destacar como sea. Entonces, el soberbio va a ponerse en los primeros puestos, se va a vestir a lo mejor de una forma estrafalaria para que se fijen, o demasiado exquisita o con ropa excesivamente cara, o algo para llamar la atención, de forma que todo el mundo se fije en él. Va a levantar la voz, va de repente a arrancar a cantar cuando no viene a cuento, o va a contar un chiste detrás de otro. Interrumpe a la gente constantemente el soberbio. ¿Por qué? Porque quiere ser el centro de la atención, para que todo el mundo vea sus dotes. No interrumpe por interrumpir, interrumpe para presumir. Entonces, si alguien está presumiendo de buena voz, él va a demostrar la buena voz que tiene. Si alguien está presumiendo de que conoce muchos datos históricos y que es muy bueno en historia, él va a empezar a dar datos históricos para demostrar que él tiene esas dotes también y que son, por supuesto, maravillosos, ¿no? Lo va a intentar hacer. Entonces, busca sobresalir. Y también busca que Dios le alabe. Estas son personas que en las confesiones van a que le canonice el sacerdote. Básicamente. Más que llegar en la confesión y decir, mira, he pecado de esto, de esto, de esto, de esto y de esto, y me arrepiento y pido la gracia del Señor para no volverlo a hacer, que es una buena confesión, no. Pues empieza a decorar. Yo estaba haciendo ayuno, y ya 40 días de ayuno, y cuando ya iba por el 39, tuve una pequeña debilidad, pero gracias a Dios me sobrepuse. Y entonces empecé una mortificación, y así se tira, hablando de con lo santo que era y lo que ha aguantado y cómo ha resistido la tentación, pero no termina de confesarse de nada. Simplemente empieza a hablar de todos los demás, cómo se lo han puesto de difícil, que todas las dificultades que me han puesto con todos sus pecados. Me han puesto tantas dificultades, pero sin embargo yo he conseguido, por la gracia de Dios. Al final siempre salen con canonízame. Y si tengo que confesar algo es una falta por cansancio, pero que esto está superado. No ves, vamos, que no ves auténtico arrepentimiento ahí, con lo cual esas confesiones pues, no suelen ser válidas. Por eso el soberbio tiene tantos problemas y tropieza tanto. Bueno, esto es gracioso porque el soberbio, te he dicho, como dice Jesús, se compara siempre con todos los pecadores. Mi director espiritual decía que en el seminario le dijeron que cuando uno empieza a ver los pecados de todo el mundo es hora de confesarse. O sea,
Si tú empiezas a darte cuenta de todas las cosas malas que están haciendo los demás y estás todo el rato pendiente de eso, es hora de confesarte. Estás demasiado pendiente de los demás y poco de ti. Y tiene toda la razón. Quiero decir, un soberbio se compara con los demás, pero no se compara con Dios. ¿Por qué? Porque si te comparas con Jesús, entonces sales perdiendo siempre. Y precisamente la iglesia te recomienda que te compares con Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo habría respondido Jesús? ¿Cómo habría amado Jesús? Para ver hasta qué punto debes crecer en amor. Hasta qué punto estás fallando. Hasta qué punto, ¿no? No compararte con un pecador, eso es fácil. Bueno, yo lo he hecho mal, pero aquel lo hizo peor. Así que tampoco voy tan mal. Ahora, compárate con Jesús. Buf, lo que me falta. Madre mía, lo que me falta. Entonces el soberbio no se va a comparar con Dios. El soberbio se va a comparar siempre con gente inferior a él. Desprecia a los demás. Desprecia a los demás porque en el sentido de que no quiere que le ayuden. Porque si una persona le muestra, le ayuda a un soberbio, le va a contestar de malas maneras porque le está dejando en mal lugar, está diciendo que no es perfecto, que necesita ayuda, que no es autosuficiente. Entonces te va a despreciar y te va a decir, no te necesito, no necesito que me ayudes. Esto es una frase típica de un soberbio. No necesito que me ayudes, yo solo puedo. Esto de los niños pequeñitos que empiezan ahí a decir su ego, me aparece al principio el yo, ¿no? Yo puedo, yo soy mayor y salen ahí como enfadados. Bueno, pues los soberbios siendo adultos reaccionan igual. Entonces son malagradecidos. Si no tienen más remedio que coger la ayuda de alguien, la van a coger, pero sin darle las gracias de verdad, si no llega a ser por ti, nada de eso, no. Como, bueno, vale, sí, pero no volvemos a hablar del tema. Entonces, precisamente por eso, si algo es gratis y algo lo considera de poco valor. O sea, si te dan un curso gratis, yo no hago el curso gratis. Yo me voy a meter en el curso de $500 o de $1000 que tiene la acreditación no sé qué, aunque valga, aunque sea lo mismo y se aprenda lo mismo. ¿Por qué? Porque con el gratis yo no puedo presumir. Pero con este sí, yo puedo llegar a decir, es que he hecho este curso que valía no sé cuánto en la universidad de no sé qué. Entonces, normalmente todo lo que sea fácil, gratis, de ayudarte, no lo va a querer coger. Y como por último, por hablar de la soberbia, nos queda lo que es la soberbia espiritual. ¿Por qué? Porque los 7 pecados tienen su correspondiente pecado, es el pecado de la carne, por decirlo de alguna manera, tiene también en la vida espiritual un reflejo. No me voy a expandir con los pecados espirituales, no es este sitio donde decirlo, pero vamos, San Juan de la Cruz es quien los desarrolla. Pero vamos, la soberbia espiritual se produce porque rechazas y olvidas a Dios. Esto básicamente es que la soberbia de la carne es lo mismo. Estás olvidándote de Dios, no estás contando con su gracia para nada, todo es mérito tuyo, todo lo haces tú. Entonces, se va viendo en el ámbito espiritual, en el ámbito de la fe, que vas menospreciando a la iglesia. ¿Y por qué? Porque te vas fijando en sus fallos. En lo que estábamos diciendo, si tú nada más que te fijas en los fallos de todos los sacerdotes, en los fallos de todos los parroquianos, y esto lo hace mal, 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 al final vas menospreciando a la iglesia. Entonces buscas ser un reformador. La iglesia va a cambiar porque hay que hacerla más selecta, hay que hacerla más perfecta. Esto no es. Entonces ha habido muchos ejemplos de gente que ha querido formar, no tanto otra iglesia, que también ha habido escisiones, ¿no? Pero sí su propia congregación donde hay un carisma allí de súper selecto, ¿no? Muy exigente con la gente, y eso siempre es una tentación. Es una tentación que está en toda congregación o movimiento, de ser como el perfecto que va a adorar a Dios sobre todas las cosas mejor que todos los demás. Entonces menosprecia la iglesia y si hay algo que dice el soberbio y enseguida alguien le viene a decir, no, perdona, eso no es doctrinal, va a empezar a refutar, va a empezar a darle vuelta a las palabras, a retorcerlas para que digan lo que él quiere decir para quedar el bien.
como, oh, se baila, oh, eso es ahora, pero en el año 1124 un padre de la iglesia dijo no sé qué y eso me da la razón a mí. Y todos los que han dicho nada después, todo eso es mentira y ya, algo así. Entonces, también va a pasar igual, va a despreciar a los santos. No va a pedirle ayuda a los santos. ¿Por qué? Porque ¿para qué? Si yo soy igual de santo que ellos, no necesito. Básicamente, cuando lee a los santos un soberbio, cree que todo lo que hacen los santos, él también. Que todas las experiencias que ha tenido ese santo, yo también. Incluso yo he ido mucho más rápido que él. Podría llegar hasta ese punto, ¿no? He crecido espiritualmente muchísimo más rápido. Solo sirve para coger ideas, para luego cuando vaya a la confesión decir, cuando tuve esta experiencia y esta. Pero no se compara con los santos para decir, madre mía, lo que me falta, tengo que pedir ayuda a este santo, pedir su intercesión para crecer en esto, en esta virtud que él sí tenía y que me ayude. Para nada. Entonces, son muy cansinos los soberbios porque están siempre echando argumentos para quedar ellos bien y cuando han criticado a alguien, cuando han criticado a la iglesia, a un sacerdote o lo que sea, como no pueden dejarlo en bien, cuando alguien dice algo bueno de un sacerdote que el soberbio ha criticado, va a hincharse a dar argumentos, a recordar, a poner fotografías, a textos que hubiera escrito antes donde le había pillado en un error o donde se había equivocado, o donde se burlaban de él, para seguir machacándolo, porque entonces quedo yo bien al criticar. Y esto es así, es muy civilina la soberbia espiritual, pero la forma de atajarla precisamente es estoy comparándome. Me estoy comparando. Cuidado, cuando nos comparemos, cuidado. Bueno, si nos comparamos y quedamos mal, perfecto. Si nosotros quedamos mal y decimos, uy, qué bueno es este. Perfecto, porque entonces estamos viendo la gloria de Dios y la sensación de, bueno, tenemos que crecer, que es la verdad. Y darte gracias a Dios. Pero si es continuo, si la comparación es continua, cuidadito con eso, porque si nos molesta que nos ayuden, también es soberbia, ¿eh? Si nos sienta mal, no. Que a veces dice la gente, no, yo es que es por no molestar. Lo hago yo todo por no, que la gente no se moleste y no haga. Asume si es verdad por eso o estás haciéndolo por soberbia. Es un buen examen de conciencia ir a la verdad, al fondo de por qué haces eso. Vale, luego tenemos la avaricia. Segundo pecado capital, la avaricia. La avaricia se comete de tres maneras. Primero, por un apetito desordenado por las riquezas. Un apetito desordenado es un deseo exagerado de tener dinero. Que yo quiero tener dinero, o sea, yo no me conformo con tener poco, yo necesito mucho dinero. O sea, no me vale poco, necesito mucho. Pero deseo continuo de cada vez cobrar más, cada vez tener más dinero, cada vez ser más rico. Riquezas también es lujos, ¿no? Pues no me vale esto, necesito coger esta botella de vino, no me vale, necesito una botella de vino más cara y una casa más grande, un coche mejor, o sea, ir como a lo largo de tu vida creciendo en riquezas, aunque te quedes sin comer. Después tenemos el segundo modo, apetito desordenado por las riquezas. El segundo modo, adquirir riquezas desordenadamente. Esto no es malo, ganar dinero. No tiene por qué ser malo ganar dinero, sobre todo si lo has trabajado y te mereces tu sueldo o yo qué sé, has recibido una herencia, ¿vale? Eso no puede ser malo. El problema es cuando es de una forma desordenada. O sea, por ejemplo, juegos de apuestas. Y estás jugando apuestas y jugando para desordenadamente gastándote el sueldo para intentar ganar más dinero de otra manera o ganar dinero de una manera que no es honrada. O robarlo. Está claro que tampoco. O sea, la forma desordenada de coger dinero no es lo correcto. Y también reteniendo el dinero que tienes. O sea, otro corte. Decíamos, no solo es con un deseo de riqueza, eso ya es avaricia, aunque no las tengas, en coger ese dinero, coger las riquezas de una forma desordenada, sino que también es retener el dinero que tú ya tienes de por sí. No tienes por qué ser rico, simplemente te cuesta mucho, lo que siempre se ha llamado ser avaro, ¿no? Que no quieres dar el dinero.
el que tienes. Entonces, si te apetece, adquieres o retienes el dinero o la riqueza o lo que sea contra la voluntad de su dueño, o sea, entonces estás atacando la justicia. O sea, si robas a alguien su dinero para quedártelo tú, estás obviamente contra la justicia, directamente contra la virtud de la justicia, que es una virtud cardinal. Si retienes lo propio, no lo de otra persona, sino lo tuyo, lo retienes contra lo conveniente, entonces vas contra la liberalidad, la caridad y la misericordia. Estos son una persona que sea avariciosa, que sea un avaro y que su familia esté, aún teniendo dinero, pasando dificultades, pasando frío o pasando hambre o pasando lo que sea, con ropa de hace años o con zapatos que le hacen daño en los pies por no gastar dinero, pues obviamente es un pecado muy grave. Ahí se ve que es el desorden, has puesto por encima el tener el dinero. Hay que analizar muy bien la avaricia en los casos en los que la gente no se atreve a tener hijos, porque puede ser por avaricia. Porque siempre dicen, no, es que no tenemos suficiente dinero. No tenemos suficiente dinero o tú eres una persona avara. Es una persona que te cuesta gastar dinero. Hay muchísima gente que también tiene mucho miedo a no tener un colchón en el banco, ¿no? Es que si pasa cualquier cosa yo necesito tener por lo menos, yo qué sé, una cantidad. Algunas veces ves barbaridades. Yo es que si no tengo mínimo 30.000 euros guardados, pues no me quedo tranquilo, porque hay que tener cierto colchón. Bueno, eso no es, eso es exagerado. ¿Vale? Eso está bien ahorrar, es prudente, pero ahí hay un problema de avaricia. Si te pones nervioso porque te falta cierta cantidad de dinero que puede ser muy exagerada, pues entonces ahí tienes un problema. Entonces, San Pablo considera a la avaricia una idolatría, lo dice clarísimo. Hay dos idolatrías para San Pablo, la avaricia y la lujuria. La lujuria es una idolatría del propio placer. Y la avaricia es la idolatría de las riquezas. Para ti es como Dios. Si te quitan eso, te pones nervioso. Si te quitan eso, te derrumbas. Porque para ti es lo más importante en la vida. Y lo dice en Colosenses 3:5, que dice, mortificad vuestros miembros terrenos, la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es una idolatría. Lo dice clarísimo. No se puede tener dos amos, no se puede tener a Dios y al dinero. Le dice Jesús, no se puede seguir a Dios y al dinero. Entonces, efectivamente, Jesús también lo dice, no solo San Pablo, que es una idolatría, es un ídolo. Entonces, todo lo que sea poner a algo que no sea Dios, pues ahí tienes un problema. Estás cerrándote a la gracia de Dios, porque tú no buscas a Dios. Entonces, vas contra la providencia de Dios, el avaro va contra la providencia de Dios, no confía en Dios, porque piensa que es él el que tiene que gestionar su vida, ¿no? Entonces, el que tiene que controlar los gastos y cuando entra el dinero y cuando sale, y soy yo el que tiene que administrar, ¿no? Y resulta que no, que el administrador es el Señor. Dios permite muchas veces, muchas desgracias a los avaros precisamente para que ese dinero se lo tengan que gastar. Y eso es un bien, porque yo conozco gente, de esta gente que sufría muchísimo si no tenía un colchón, y Dios permitió que se fueran al paro y que vivieran y se gastaran todo el dinero, no tuvieron más remedio que gastarse todo el dinero que tenían, incluso pasar por la vergüenza de pedir. Y cuando ya se dieron cuenta que no se morían de hambre, que la gente respondía y que Dios ayudaba, entonces ese miedo a tener ese colchón desapareció. Esa idolatría desapareció y aumentó su fe en Dios y su amor por la providencia. Y de hecho se volvieron generosos porque consiguieron devolver el dinero que le habían dejado la gente después de recuperarse. Entonces Dios a veces permite muchas desgracias, accidentes, que se te queme la casa o cosas así, porque a lo mejor estás muy apegado al dinero. Entonces, también a veces te pide limosnas heroicas, que des una cantidad que tú ves que el Señor te está pidiendo que te desprendas de un dinero que tú no eres capaz.
de desprenderte. ¿Cuál es el límite? Pues lo tienes que saber tú. Cuando, como dices tú, cuando empiezas a decir, uy, 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 eso te pone, venga, ¿cuánto daría yo a la iglesia esta cuaresma, no? Y entonces empiezas a decir, bueno, pues daría tú. ¿Darías un poco más? Uf. ¿Darías un poco más? Uf. Cuando empiezas ya el uy, 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 y empiezas a sudar, este es tu límite de idolatría, ¿vale? Entonces, cuando ya tengas ese límite y digas, bueno, esto me parece exagerado, piensa si te has gastado ese dinero en algo, alguna vez. Yo qué sé. La cantidad que tú hayas puesto, dices, uff, es que yo darle ahora a la iglesia 500 euros, no puedo porque es que precisamente voy a reservar unas vacaciones en no sé qué ciudad durante una semana en un hotel a gastos pagados de 700. A ver, ¿cuál es el problema? O sea, tú sí te puedes gastar 700 euros o algo así en una semanaza de vacaciones a todo gasto pagado y tal y cual, porque lo necesitas, tu cuerpo lo necesitas. Pero uy, 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 dárselo a la iglesia, no, porque entonces me quedo sin dinero, ahí hay avaricia. ¿Vale? Entonces es un ejercicio muy bueno hacer esto para practicar. Los pecados. Hemos dicho que los vicios son madre de muchos pecados, pues voy a hacer algunos. El robo ya lo hemos dicho, ¿no? La rapiña no es solo el robo claro, sino ir quitando poquito a poquito, poquito a poquito, para que casi no se note, pero te lo voy quitando. El fraude, te miento para llevar dinero, claro. El dolo en los negocios, o sea, engañar con los negocios, la falsificación de moneda, la falsificación en los pesos, que pones el dedo en la báscula para engañar a la gente, que te paguen como si pesara más lo que le estás vendiendo, por ejemplo. Las medidas, todo igual. Las bolsas de patatas llenas de aire que te ponen que pesan más. Este tipo de cosas. La adulteración de la bebida. Sí, sí, o sea, en los bares que te ponen y dices, bueno, quiero un cubata, ¿no? Y te ponen mucho hielo y te lo cobran como si te estuvieran echando, bueno, pues eso también es avaricia, porque estás buscando ganar más dinero gastando menos. Acaparar, la acaparación, también el soborno, cobrar comisiones. A ver, hay comisiones legítimas. Estamos hablando de comisiones ilegítimas. Hay comisiones de entidades bancarias que son verdaderamente usuras. Son usuras. O sea, no son comisiones legales y de hecho muchas las echan para atrás, que no son legales y son excesivas. Estafas, venta de drogas, de juegos de azar, etcétera, etcétera, etcétera. Y retener el sueldo, o sea, decir, no te voy a pagar este mes. Te pagaré dentro de 10, 15 días cuando a mí me venga bien. Todo esto son, ¿veis? Son un montón de pecados, pero todos tienen la fuente en el fondo en que es avaricia. Entonces, uno debería en su examen de conciencia no quedarse solo en el pecado. O sea, yo es que soborné al profesor para que me subiera la nota. No, no. ¿Por qué lo has hecho? Vete al pecado capital, descubre cuál es tu herida, cuál es tu problema, qué vicio tienes, para poder saber cómo sanar eso, cómo revertir ese hábito y dejar de hacerlo. Y entonces empezar a practicar la virtud. Luego tenemos la envidia. La envidia. ¿Qué es la envidia? La envidia es tristeza, o sea, tienes que estar triste. Si no, no hay envidia. Tristeza por el bien ajeno. Y te pones triste porque al otro le va bien o porque tiene una cosa buena, porque a ti tú interpretas que a él le vaya bien, a ti te va peor que a él. O sea, es como si tú te bajaran a ti tu vida. A él le va muy bien y entonces la mía es como peor. O sea, como a él le ha tocado la lotería y a mí no, entonces mi vida de repente es como si hubiera disminuido en calidad. Mientras teníamos los dos lo mismo, qué bien nos llevábamos. Pero ahora, como eres millonario, parece que yo soy menos que él. Pero esto no es verdad. Pero uno tiende a pensar que sí, que el bien ajeno hace que lo tuyo, lo propio, disminuya, ¿no? sea menos bueno. No es tan bueno. Entonces, a mí me han regalado unos zapatos carísimos, chulísimos y tal, pero es que al otro tiene además lucecitas y brillan y ya son mejores que los míos, así que yo los míos ya no los quiero, porque los de ese son mejor. Y eso es envidia. Entonces es pecado que va contra la caridad. Es un pecado que va contra la caridad porque
es la caridad con el prójimo. Uno debe alegrarse porque al otro le vaya bien. Uno debe alegrarse por los regalos que le hacen a los demás o por las cosas buenas que tiene. Si tú no te alegras, sino que te entristeces por eso que le va bien, entonces vas contra la caridad. Y si es envidia espiritual, por esto que estábamos diciendo los pecados espirituales, si es envidia espiritual, entonces vas directamente contra el Espíritu Santo. Si tú te entristeces por los dones espirituales que le ha dado a la otra persona, porque fíjate, tiene un don de consejo maravilloso, o practica las virtudes de una manera heroica y yo no, y te entristeces, vas contra el Espíritu Santo que distribuye los dones como Él quiere y sabe perfectamente por qué te ha dado a ti unas cosas y a otra persona otras. Entonces, hasta ahí puede ser. El pecado puede ser así de grave. No solamente es entristecerte por el bien ajeno, que le vaya bien, sino también alegrarte, justo lo contrario, alegrarte por el mal, o sea, porque le vaya mal. Pues me alegro mucho, porque así ya ahora soy yo, por ejemplo, el primero, porque como a él, pues el traje que llevaba, por ejemplo, una obra de teatro, vamos a poner 2 niños pequeños que van a salir en la obra de teatro, y el papel principal se lo habían dado a otra persona. Y dices, pues yo quería, porque entonces parece que yo no sé actuar y yo también me sé el papel. Y va y se rompe una pierna y ya no puede actuar y tú te pones tan contenta. Pero porque se ha roto la pierna, ¿entiendes? No, no porque, oh, por fin, pues mira, qué sorpresa, no me lo esperaba, que ahora sí puedo actuar. No, 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 es porque se ha roto la pierna. Qué alegría que le haya pasado algo para que yo pueda destacar, ¿vale? Entonces es envidioso. Entonces, envidia viene de una palabra que en latín que se llama invidere. In es una partícula negativa que se pone invidere, ver, invidere. Entonces, in se puede traducir por dentro, in de interior. Entonces, en el caso de ver en lo profundo, en el interior es en lo profundo, ver en lo profundo, cuando se aplica la envidia quiere decir que estás mirando atentamente, vamos, que estás todo el rato pendiente del otro, de lo que tiene el otro, de cómo viste, de cómo habla, de todo lo que tiene el otro que yo no tengo. Estás todo el rato con tu mirada puesta, fijándote en todos los detalles porque tienes envidia. Ese es uno de los motivos. Envidia de mirar profundamente, fijamente todas las cosas. Pero también la partícula in, aparte de poder traducirse como dentro profundamente, es negación, o sea, no. Entonces se podría traducir como no ver o no poder mirar. O incluso mirar con una mirada que es amarga, ¿no? Que es desagradable, o sea, te miro mal. Esto de no ver, de no poder mirar, lo podemos ver en la Biblia. Hay un ejemplo, Jacob, los hijos de Jacob, que tienen envidia de José porque le ha regalado la túnica, porque es el hijo que más quiere, porque tal, porque cual. Te dice la Biblia, literalmente, que no podían mirarlo ni saludarlo. Ni le podían mirar, y a su hermano, ni le podían mirar ni le podían saludar por la envidia. Esto está en Génesis 37, versículo 4. Entonces, es muy exterior la envidia, se puede hacer muy exterior por las formas en que se puede manifestar. Y una es esta. No puedo ni verlo. No puedo ni verlo porque me pongo negra de todo lo que tiene que no tengo yo. Y lo bien que le va y a mí que mal me va. Y yo no puedo con esto. Esto es el hijo pródigo, el hijo mayor, que pasa igual. No quería ni entrar a la fiesta que le estaba haciendo el padre a su hermano porque le había cogido un cabrito. Y él, no, entonces él, ¿qué? Con todo lo que yo he hecho aquí, parece que es que él ha hecho algo mejor y no ha hecho nada bueno. No, tenemos ahí envidia del hermano mayor mismo. Pecados que pueden engendrar el vicio de la envidia. Pues tenemos los celos, tenemos los juicios falsos, tenemos el odio en el corazón, porque claro, a base de entristecerte y entristecerte constantemente cuando a la gente le va bien, el corazón se va llenando de odio, se va de amargura y esto es peligroso. Maledicencia, ir hablando mal de la gente, calumnia, murmuración y chismorreo, como dice el Papa Francisco. Cuidado porque muchas formas de chismorreo y murmuración son por envidia.
Porque como tú te sientes mal porque el otro va bien, vas a intentar que baje también la percepción de él. No, pues no es para tanto, ¿vale? Pues no es para tanto. Sí, sí, bueno, tendrá un coche muy grande y todo lo que tú quieras, pero tiene un color horrible, por ejemplo. Por ahí, para bajar un poco y que no parezca tan bueno lo que tienen y también lo como le va, ¿no? Entonces, la envidia es un pecado que afecta mucho al corazón. Es uno de los que va más derechos al corazón, seguro. ¿Por qué pasa eso? Tienes ese problema. La avaricia la sufren más los que están a tu alrededor, por eso, porque si dependen de ti y no les das dinero, pues lo pasan mal. Pero la envidia es básicamente un run run dentro de tu corazón que al final te está afectando a ti, no eres feliz. Pierdes tu felicidad precisamente por estar demasiado pendiente de lo bien que le va a los demás. Demasiado pendiente, desordenadamente. Vale, pues como queda un minuto, vamos a hacer una pausa aquí. Vamos a hablar de la lujuria. La lujuria es el deseo desordenado del placer venéreo. O sea, no solamente del placer del placer que te puede dar un aire fresco cuando estás, sino que te tiene que llevar a la excitación. O sea, es todo tipo de placer que te excita. Ese es, pero desordenado, porque el placer no es malo, la excitación no es mala. Lo que pasa es que la excitación está para lo que está. El cuerpo segrega una serie de hormonas para ayudarte a unirte en el momento entonces la excitación hay que regularla. Si tú estás continuamente excitado, el cerebro se atrofia. Bueno, igual que hablaba antes de la neurociencia, de que los vicios procuran hábitos y se crean conexiones neuronales, está demostrado que cuando tienes una sobreexcitación, una sobredosis de excitación, se atrofian los receptores neuronales precisamente, porque llega demasiada información todo el rato, entonces empiezan a sentir que es como un ataque el cerebro. Entonces se atrofia. Y hay resonancias de gente que precisamente se ha estudiado, por ejemplo, de ser adictos a la pornografía, que han tenido ese daño cerebral. Y se puede ver, visualmente se ve en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente como se atrofia para no recibir tanto estímulo, pues necesitas un estímulo mayor para conseguir el mismo placer que se conseguía con un estímulo más pequeño. Por eso precisamente la gente va entrando en cosas cada vez más fuertes y más para poder intentar seguir sintiendo esa excitación continua. Entonces, te afecta a todo el cuerpo. O sea, no es algo que no es dañino, que cómo va a ser malo el placer si el placer es bueno, no. Todo lo que está hecho en exceso es malo. Y por eso avisa en la iglesia que es madre que la lujuria es mala. No el placer, sino la lujuria, que es la búsqueda de lo que hay. Entonces, el sexo sin amor es la búsqueda del placer. El sexo sin amor es búsqueda del placer por placer, es simplemente eso. Y entonces te va a destruir como persona. O sea, porque nosotros estamos hechos no para, o sea, sí que sentimos el placer, pero Dios nos hizo para el amor. Entonces, si tú buscas el placer desligado del amor, no eres feliz. Te vas a destruir como persona, porque necesitamos sentirnos amados. No solamente sentirnos bien, sino sentirnos amados. Entonces, el catecismo enumera los pecados de la lujuria, los que se derivan de la lujuria, los enumera como pecados contra la virtud de la castidad, que son la masturbación, la pornografía, la prostitución y la violación. Está en el catecismo en el punto 2396. Y también te enumera cómo ir contra el matrimonio, ¿no? Contra la dignidad del propio matrimonio, el adulterio, el divorcio, la poligamia y la unión libre. Estos son pecados contra el matrimonio.
¿Por qué? Porque la excitación está pensada para preparar la unión sexual del matrimonio. Está preparada para eso. Entonces, no es que la excitación sea mala, porque no se puede evitar. Quiero decir, una persona célibe también se excita. Pero debes decir, ¿para qué es esta excitación? O sea, una persona célibe puede llegar y decir, oh, he visto a una mujer guapísima, ¿no? Por ejemplo, un sacerdote, una mujer guapísima, y el cuerpo reacciona porque estoy vivo ante la belleza, generar hormonas y tal, y puedo sentir cierta excitación. Vale, ¿cómo interpreto eso? Como que Dios me está pidiendo amarla mejor, amarla, darle gracias a Dios por la belleza de esa mujer, amarla y buscar la belleza, no solo exterior, sino también interior, y buscar su santidad. Y redirijo esa excitación, ¿vale? La redirijo. No me dejo llevar por esa pasión porque no está para eso. Y se puede sentir también excitación jugando a un partido de fútbol o incluso con masajes, ¿vale? Ahora, ¿cómo lo interpreto? Esto que estoy interpretando es para prepararme a la unión, o esto que estoy preparando es algo normal porque lógicamente mi cuerpo está preparado para caricias y roces y no debo por qué llevarlo a más. Simplemente es una respuesta porque estoy vivo, porque funciona el cuerpo, pero no debo buscarlo porque sí. Es una reacción lógica y punto de ahí, y ya no paso de ahí. Bien. Entonces, causas por las que se cae en la lujuria. Pues se puede entrar en una vida lujuriosa por los sentidos, básicamente. O sea, la lujuria es un pecado sobre todo corporal, ¿vale? Por esto que estamos diciendo que reacciona. Entonces tenemos que por la vista, querer verlo todo, la curiosidad. La curiosidad te puede llevar y encaminar hacia la lujuria. Porque tienes mucha curiosidad por ver qué está pasando en una habitación, miras ahí, ves algo que no tenías que haber visto. Y entonces quieres seguir interesándote en eso. Y entonces por la vista se puede caer en la lujuria, por eso hay que cuidar la vista. Por el oído, conversaciones peligrosas. Estás escuchando cosas que no debes escuchar, que te están llevando a donde no es. Estamos hablando también de los chistes groseros, que son muy explícitos, sexualmente hablando. Por el oído entra. Por la vista también fotografías, obviamente. Por el tacto, alargar contactos que no debes alargar. Masajes que son más que masajes, ¿vale? Masajes lujuriosos, se puede saber perfectamente y sabemos diferenciar todos. ¿Por qué y por qué no? Entonces, tener amistades peligrosas que te llevan por mal camino, te llevan a sitios donde no debes ir. Lecturas inmorales. Hay muchos libros de literatura erótica. ¿Y que tú qué necesidad tienes de estar excitado leyendo tu libro ahora mismo? Si no estás casado o no tienes novio, ¿por qué tienes que estar leyendo literatura erótica y provocarte esa sobreexcitación? Que va a ir contra ti, que es lo que estoy diciendo antes. Y la ociosidad. La ociosidad es no tener nada que hacer. El aburrimiento, el no tener ningún sentido de tu vida, te puede llevar a intentar buscar amor donde no hay amor, o sea, confundir placer con amor. Y esto es básicamente las tendencias en poder caer. Ya sabéis que la lujuria se combate con la continencia, con la castidad. Que la castidad no es no tener relaciones sexuales, sino saber medir precisamente hasta qué punto es bueno pues este contacto físico, esta amistad, ver esto, escuchar esta conversación, ver estos chistes. No, porque no es el momento. O incluso cómo interpretar estas expresiones que salen. Vale. ¿Cómo tiene que ver con el cuerpo la lujuria? Pues de manera normal, lo lógico es también hablar del cuerpo con la gula, que es otro tipo de placer que se tiene, que ya no es un placer de excitación, ¿vale? La gula es simplemente placer porque está bueno, porque me gusta, ¿vale? No tiene por qué excitarte la comida, simplemente que te sientes muy bien. Entonces, la gula se opone a la virtud de la abstinencia. Y se puede tener gula de 5 maneras. Pues hay una frase en latín que reduce las 5 que dice propere laute nimis ardenter studiose. Esas 5 palabras significan las 5 formas de tener gula. Primera, prepore, praepopere se llama, que es comer antes de tiempo. Comer antes de tiempo, esto que decimos nosotros de picar entre horas, ¿vale? No te toca comer, pero no te puedes aguantar.
Entonces, estás siempre comiendo antes de tiempo, es una forma de gula. Laute, que son cosas muy golosas. Raciones grandes, pero de cosas dulces. O sea, estás buscando precisamente, pues le voy a echar más sirope a la tortita que me estoy tomando, le voy a echar mucho más sirope. Eso es gula, ¿vale? Nimis, más de lo conveniente, que son los que se ponen más en el plato. O sea, con un plato normal yo ya dejo de tener sensación de hambre, pero yo busco empacharme. O sea, hasta que ya no me quepa más, eso, si no, pienso que me he quedado con hambre. Y no es lo mismo tener sensación de me cabe el postre a no me cabe ya ni los entremeses ya de todo lo que me he tomado. Entonces, la gula también es eso, más de lo conveniente. Ardenter, con voracidad y deseo, o sea, comer así, meterte la comida para adentro, pero grande, ahí a puñados, ¿no? Que coges las palomitas, coges todo, empiezas a comer ahí a lo bestia, en vez de poquito a poquito te metes toda la comida en la boca de golpe. Gula. Y nos queda estudiose, con exquisita composición o extraordinario condimento. A ver, tienen gula, los que tiene que ser, si el plato no es con caviar de no sé dónde y con la gula extremeña y todo súper bien colocadito y todo como súper lujo, aunque sea poca cantidad, pero tiene que estar presentado de una forma lujosa o tiene que tener sal del Himalaya y no sé qué y no sé cuánto, porque si no lo como, eso es gula. Entonces, estas son las 5 formas. Repetimos. Propere, comer antes de tiempo. Laute, cosas muy golosas o dulces o nimis, más de lo conveniente. Ardenter, con voracidad y exceso. Y estudiose, con exquisita composición, o sea, que sea Nobel Cuisine todo. ¿Vale? Hay 2 especies de gula. No es solo la comida, también está la bebida. O sea, tenemos las comilonas, que son, como normalmente se llama a los que tienen gula, que toman comilonas, pero también la embriaguez, emborracharse. Las dos, tanto las comilonas como la emborrachez, se oponen a la virtud de la templanza. Es grave la gula, muy grave, si por ello, por gula, se quiebran preceptos de la Iglesia, como por ejemplo no comer carne los viernes. Si tú por gula, me da igual lo que diga la Iglesia, yo me voy a comer mi pedazo de chuletón porque me lo acaban de poner encima y yo necesito tomarme ese chuletón porque es un chuletón de ternera de aguja, de no sé dónde, pues Argentina, hecha a la parrilla con esencia de no sé qué, empiezo ahí a pensar, ¿no? Y me la voy a comer aunque sea viernes, ahí ya la gula es grave, ¿vale? Si tampoco se restituye lo que has hecho, o sea, el robo por gula, si no restituyes, si no devuelves, me he comido todo bueno, por ejemplo, te traen un bizcocho a casa que te lo han regalado y tú te vas a hacer cosas y vuelves y no queda ni un trocito de bizcocho. Si no le haces otro bizcocho, perdona, es que hace una debilidad, pero te voy a hacer otro, ahí hay un problema grave. Si da lugar a escándalo. Esto, por ejemplo, podemos ver a políticos que cuando está pasando la gente hambre se dan unos banquetazos o se gastan un dineral en los presupuestos de las comidas, en marisco o en vinos caros o lo que sea, y es escándalo para la gente. O sea, la gente dice, ¿cómo puedes gastarte ese dineral en comida exquisita cuando la gente está pasando hambre? Si da lugar a escándalo es grave la gula. Si se damnifica una familia, o sea, imagínate que tú tienes el pecado de la gula, te invitan a comer y les vacías el frigorífico y la despensa. Sí, sigue sacando. Y les dejas sin comer, vamos, le dejas sin comida o lo que tenían ellos para cenar, te lo cenas tú. Pues obviamente es muy grave. Y también es grave la gula cuando va contra la salud. Cuando ya te están advirtiendo, no puedes seguir así porque te estás haciendo mucho daño al cuerpo, ya no aguanta más comida, ni tanta grasa, ni tanta cosa, ni tanto azúcar, y tú aún así sigues. Entonces eso es grave. La embriaguez va contra la virtud de la sobriedad. Entonces la embriaguez, estamos hablando de la que es voluntaria. O sea, voluntariamente tú
te fuerzas a emborracharte. O sea, sabes que te vas a emborrachar y vas a por ello. Entonces, porque lo que estás haciendo es que estás voluntariamente forzando, violentando al cuerpo para que pierda el uso de la razón. Para que deje, porque obviamente borracho es que dejas de pensar, ya ni te acuerdas, ¿no? Ni no eres consciente de lo que estás haciendo. Entonces, el borracho no solo peca contra la templanza, sino también contra la caridad propia. ¿Por qué? Porque ataca su propia dignidad, porque se está quedando sin razón aposta. O sea, se está comportando como un animal que no es imagen de Dios, aposta. Entonces también va en contra de la caridad hacia ti mismo, no te quieres cuando te quieres emborrachar. Entonces el que se embriaga tiene que caer en la cuenta de que se está emborrachando. O sea, puede ser que no. Puede ser, por ejemplo, que te dan un licor, tú no sabes la graduación, te han dado un poco, no lo habías probado nunca y te hace mucho efecto y tú no eras consciente de que te iba a hacer ese efecto, ¿vale? Ahí no hay problema. Ahí simplemente pues no lo sabías. El problema es el que se conoce. El que se conoce y sabe que a partir de 2, 3 o la primera incluso copa de vino ya se va a emborrachar, ya se le va a subir a la cabeza y aún así se lo toma. Aún así, sabiendo eso, ahí sí que hay un problema. Ahí sí, en el que está experimentando. Y lo mismo pasa con el que se pone en peligro. O sea, si tú sabes que yendo con esos amigos siempre acabas borracho, no vayas con ellos. Si sabes que siempre que vas a ese sitio vas a acabar borracho, no vayas. Si sabes que siempre que te vas a comprar una botella no vas a poder parar hasta que te la bebas entera, no te la compres. Ahí es donde está el problema del borracho y el pecado del que se embriaga. Es un pecado de omisión el que no se quiere parar, el que no evita ese peligro de ponerse en esa situación. Entonces, pues eso, es uno de los vicios, uno de los pecados de omisión que no se suele hablar es de los que venden vino precisamente. O sea, los camareros pueden pecar gravemente de omisión si saben que una persona por norma viene al bar a emborracharse y no se niegan a servirle. O sea, llegan y dicen, ya no te doy más, porque estás muy mal. Si no hacen eso y le siguen sirviendo, están pecando de omisión, porque están dejando que esa persona se emborrache y eso está mal. Está haciendo que vaya contra el quinto mandamiento, no matarás, se está haciendo daño a sí mismo. Entonces, los que sirven alcohol tienen que tener cuidado y tienen que decir, mira, no te sirvo. O sea, vete de aquí porque no... Y de hecho hay muchos que lo hacen, ¿eh? Hay muchísimos que lo hacen. Bien, nos quedan dos, la pereza y la ira. Esperemos no ser muy perezosos. Lo vamos a dejar aquí porque se ha alargado mucho. Entonces, veremos la pereza y la ira en la semana que viene. Y, si puedo, las virtudes contrarias. Pues nada, lo dejamos aquí. Un besito.